El ángulo de elevación a la parte superior de un edificio se encuentra a 4 grados del suelo a una distancia de 1.7 millas de la base del edificio. Usando esta información, encuentre la altura del edificio en pies y se nos dice que redondeemos al valor posicional décimo. Observe cómo la distancia es en millas, y queremos la altura en pies. Y por lo tanto, tendremos que realizar una conversión. Ahora mirando el triángulo rectángulo a continuación, la altura del edificio sería la longitud de esta pata del triángulo rectángulo. Sigamos adelante y etiquetemos esto h. Y luego el ángulo de elevación es de 4 grados a una distancia de 1.7 millas de la base del edificio. El ángulo de elevación es este pequeño ángulo agudo aquí. ¿Cuál es el ángulo desde el suelo hasta la parte superior del edificio? Y la distancia de 1.7 millas será la longitud de esta larga pierna aquí. Observe que, desde el ángulo dado, la altura es la longitud del lado opuesto, y la distancia desde el edificio es la longitud de esta pata, que es el lado adyacente. Y dado que estamos usando los lados opuestos, y adyacentes desde el ángulo de 4 grados, determinaremos la altura utilizando el valor de la función tangente, que es una relación del lado opuesto al lado adyacente. Entonces, para nuestra situación, tangente 4 grados es igual a h dividido por 1.7 millas. Y ahora para resolver h, necesitamos deshacer esta división multiplicando ambos lados de la ecuación por 1.7. A la izquierda, ahora tenemos 1.7 tangente 4 grados. Igual, a la derecha, multiplicando por 1.7 deshace la división por 1.7. Si queremos, podemos escribir 1.7 como una fracción con un denominador de 1. Simplificando antes de multiplicar, tenemos un factor común de 1.7 entre el numerador y el denominador. 1.7 dividido por sí mismo se simplifica a 1 en el numerador y el denominador. El lado derecho se simplifica a una vez h, que es h. Entonces ahora sabemos que la altura h es igual a 1.7 veces tangente 4 grados, pero las unidades aquí estarían en millas. Y nuevamente, se nos pide encontrar la altura en pies. Y dado que una milla es igual a 5.280 pies, la altura en pies es igual a 1,7 veces tangente 4 grados por 5.280 pies. Y ahora ajustemos la altura aproximada en millas y en pies usando la calculadora. Necesitamos asegurarnos de que la calculadora esté en modo de grado, por lo que presionamos la tecla Mode, y nos aseguramos de que tenga grado resaltado. Si grado no está resaltado, bajamos a la fila correcta, resalte grado y, a continuación, presione Entrar. Volviendo a la pantalla de inicio, presionamos Second Mode. Y ahora para la altura en millas, tenemos 1.7 veces tangente 4 grados. De nuevo, esta es la altura en millas. Que, con 4 decimales, sería aproximadamente 0.1189 millas. Pero nuevamente, la pregunta pedía la altura en pies, que es 1.7 veces tangente 4 grados por 5.280 pies. Que, del décimo valor posicional, es 627.7 pies. Entonces, de nuevo, para nuestra respuesta, la altura es de aproximadamente 627.7 pies. Espero que hayas encontrado esto útil.